Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre los mecanismos de almacenamiento de MySQL. Un mecanismo de almacenamiento es simplemente la forma como almacenamos los datos en nuestras tablas. Este es de los recursos más exclusivos de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, la versión de MySQL que estamos utilizando, la 8.0, ella dispone actualmente de 9 mecanismos para almacenar los datos en nuestras tablas. Lógicamente, al interior de una misma base de datos yo puedo usar diversos mecanismos dependiendo de la manera como yo voy a estar trabajando con mis tablas. Si va a recibir muchas transacciones o si no va a tener muchas transacciones, entonces yo puedo alterar los mecanismos para optimizar lógicamente el desempeño de mi base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes recordarán, cuando en los entrenamientos anteriores que estábamos creando nuestras tablas, había un parámetro que decía engine. Y nosotros dijimos, más adelante vamos a hablar sobre ese parámetro engine, por ahora no nos vamos a preocupar por él. Bueno, este parámetro lo que hace es indicar el mecanismo de almacenamiento que utilizaremos con esa tabla, ¿de acuerdo? Entonces, este 9 mecanismos serían 9 engines que nosotros tenemos actualmente en MySQL 8. Los 3 principales son MyISAM, InnoDB y Memory. Por defecto, MySQL 8.0 trabaja con InnoDB, pero también está MyISAM y está Memory. Vamos a hablar inicialmente sobre MyISAM. Es un mecanismo de almacenamiento que no es transaccional, es decir, no está diseñado para que varios usuarios estén realizando diversas operaciones en las tablas simultáneamente. Entonces, si yo tengo una tabla que no recibe muchas transacciones, una buena opción sería trabajar con MyISAM, ¿de acuerdo? Él únicamente permite que yo realice el bloqueo a nivel tabla, o sea, tengo que bloquear toda la tabla para poder trabajar sobre ella. Y esto me genera que sea una lectura más rápida. De hecho, esto es de lo más adecuado cuando estamos trabajando con data warehouses, ¿de acuerdo? También pues, se recomienda con las tablas que no están continuamente cambiando, ¿de acuerdo? Sino más bien con tablas que son que tienen información, contenido fijo, registros fijos o que no sufren muchas alteraciones. La clave externa no soporta el tipo de full text, ¿de acuerdo? El tipo de dato full text. Almacena datos de forma más compacta, o sea, vamos a optimizar espacio de almacenamiento utilizando este mecanismo llamado MyISAM, y implementa índices hash y B-tree, que es una ventaja, lo estaremos viendo más adelante en el desarrollo de nuestro entrenamiento, ¿de acuerdo? También tenemos diversas variables de ambiente. Una de ellas es Key Buffer Size, que determina el tamaño de cache para almacenar los índices de MyISAM. Entonces, él determina el tamaño de esta memoria cache para que estos índices pues sean mucho más rápidos. Varía de 8 megas a 4 gigas de acuerdo con el sistema operativo, si es de 32 bits o 64 bits. Concurrent Insert es una variable que nos dice el comportamiento de las inserciones concurrentes dentro de la tabla MyISAM. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad de inserciones que se pueden estar realizando en ese momento. Entonces, si yo tengo ese parámetro en 0, entonces dice que no puedo hacer inserciones simultáneas, está desactivado. Si lo tengo en 1, entonces me permite inserciones simultáneas sin tener un intervalo entre estas inserciones, o sea, que son al mismo tiempo. Y pues como no es transaccional podemos tener problemas. Y con el 2, inserciones simultáneas con intervalo de datos. Entonces me deja un intervalo, aunque sea pequeño, de segundos, ¿verdad? O milisegundos para hacer las inserciones entre de diversos datos, ¿de acuerdo? También tengo Delay Key Write, que ella genera como un atraso o un delay, como se diría en inglés, entre la actualización de índices y el momento que se crea la tabla. O sea, no son creados al mismo tiempo los índices con sus respectivos registros, sino que espera que todos los registros sean insertados para posteriormente actualizar los índices.
¿Qué sucede? Es un proceso más lento, pero garantiza la integridad de mis datos. Entonces hay más consistencia a cambio de menos rapidez. ¿De acuerdo? También tengo max write log count, que es una variable de ambiente que determina el número de grabaciones en las tablas que tendrán precedencia a las lecturas o a las lecturas, diversas lecturas que se realicen. Entonces prioriza una cierta cantidad de grabaciones que se van a realizar antes de las diversas lecturas en las diferentes conexiones. Entonces, para eso sirve max write log count. Y preload buffer size, entonces el tamaño del buffer que utilizaremos antes de cargar los índices de cache de las claves de las tablas, que por defecto él viene de 32 kilobytes. Lógicamente, el uso de estas variables de ambiente se llevará en la medida que el DBA conozca su entorno, digamos, y entienda mejor los mecanismos de MyISAM. O sea, que el DBA sepa si verdaderamente su tabla con la que está trabajando funciona mejor con un mecanismo ISAM, considerando las características que nombramos previamente. Entonces, si no tiene muchas transacciones, ¿verdad? Si es una tabla que no sufre muchas modificaciones, que es más bien como una tabla más fija, que es únicamente para lectura, entonces ya el DBA dice, no, podemos trabajar con MyISAM, ¿de acuerdo? Es recomendable utilizar, sin embargo, la configuración por defecto al usar el mecanismo MyISAM. Mantenerlo por defecto, no, digamos, comenzar a, digamos, modificar mucho estas variables, porque pues todo esto también viene con la experiencia y con el conocimiento del entorno, ¿de acuerdo? Entonces es importante considerar esto con respecto a MyISAM. También MyISAM cuenta con las diferentes aplicaciones que estaremos mencionando a continuación. MyISAM Check, que analiza, optimiza y repara las tablas MyISAM. O sea, si alguna viene, se corrompe en algún momento, entonces MyISAM Check reconstruye la tabla. ¿De acuerdo? También tengo MyISAM Pack, que crea tablas MyISAM más compactas y serán utilizadas solo para lectura. No podremos hacer inserciones a la tabla. Lógicamente, su desempeño para leerlas va a ser mucho mejor, va a ser de más rápida lectura, sobre todo cuando se realizan muchas consultas de esas tablas, va a ser mucho más rápido. Y también contamos con MyISAM ftdump, que exhibe la información más completa cuando estamos hablando de campos de tipo texto. Entonces, de modo general, esto es lo que queríamos compartir con ustedes con respecto a mecanismos de almacenamiento y, en primer lugar, MyISAM. En el próximo video estaremos hablando de InnoDB y también de Memory, que son otros mecanismos comúnmente utilizados en MySQL. Ya nos vemos.